al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es politólogo y además es asesor presidencial, Leandro Santoro. Leandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Flaco, buen día, saludos a la mesa. Bien, estoy acá con Fabiana Solano y con Adrián Murano. Nosotros pusimos ayer, 9 de marzo, Día Nacional que se derrumba el mito de Rodríguez Larreta como gran gestor, porque ayer realmente lo que fue un error grosero de gestión. Lo que sucedió ayer, las vacunas estaban, los adultos mayores estaban, lo que faltó fue la organización del Estado, la gestión del Estado, con imágenes muy dolorosas para todos nosotros, porque todos imaginamos, en el caso mío yo imaginé, bueno, a mi mamá la van a hacer pasar por esta situación, cuando le toque, digamos. Todos pensamos en eso y todos nos sentimos muy identificados con el relato de los adultos mayores. Leandro, ¿cómo lo viste vos? Sé que recorriste las calles. Sí, claro. A ver, ya veníamos de una situación anómala, que era el proceso de inscripción, donde se caía la página, no podían explicar bien de qué se trataba el tema. O sea, ya nosotros anticipamos que esto es así. De hecho, se presentaron varios pedidos de informe para preguntarle a la ciudad qué tenía pensado hacer, digamos, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué lo anticipamos y por qué me parece que no nos sorprende en el fondo? Por el desprecio a lo público. Porque estos tipos tenían pensado desde el primer momento transferirle todas las obras sociales y a las prepagas para que se hagan cargo y después pensar un plan alternativo para los pobres de la ciudad. Este es el tema. La privatización de la vacuna forma parte de una concepción muy clara, donde ellos suponen que, bueno, el plan de vacunación funciona así, entonces da lo mismo si tenemos vacuna para todos o si tenemos poquita vacuna. Se las repartimos primero a los amigos. Y lo de ayer en particular habla obviamente de un desconocimiento de la gente, sin haber incluso tomado nota de lo que le pasó a Banoli cuando hizo el cobro del primer IFE, ¿te acordás? Al principio de la pandemia, digamos, ¿no? Donde ya se hablaba en los medios de comunicación, cómo puede ser que no hayan previsto que la gente adulta, los adultos mayores van más temprano, cómo no previeron la posibilidad de que hagan colas, de asistirlos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa experiencia no sirvió, no la tomaron en cuenta. Me parece a mí que trataron de hacer un gran vacunatorio, digamos, para mostrarlo mediáticamente, ¿no es cierto? Es decir, por acá desfila la gente, y cuando fueron al día que la gente tenía que asistir, bueno, se dieron cuenta que estaban absolutamente desbordados porque no conocen al pueblo que gobierna. Leandro, ¿qué tal? Buen día, Adrián Murano, ¿cómo te va? En relación a esto último que decías, que no conocen al pueblo que gobiernan, es significativo de todas formas que ayer, por ejemplo, muchos comunicadores vinculados a la estrategia comunicacional de Juntos por el Cambio destacaban que se pidió disculpas, digamos. ¿Alcanza con eso, a tu modo de ver, con el pedido de disculpas? ¿Es suficiente o hay que avanzar en alguna investigación no, hay que avanzar profunda? Investigación, pero yo quiero que nos propongamos pensar que hubiese pasado si esto se daba en La Matanza. Lo primero que hubiesen dicho es ¿dónde está el intendente? Lo primero, en La Matanza o en cualquier lugar, ¿no es cierto? Nadie pidió por la presencia de Larreta ni en la cancha de San Lorenzo ni en el Luna Park. A nadie se le ocurrió decir tiene que estar acá, a nadie se le ocurrió decir, tiene que estar acá el ministro de Salud, a nadie se le ocurrió plantear eso, porque lo que hay es un proceso de protección mediática que va hasta el detalle, ¿no es cierto?, de tratar de ponerlos siempre a ellos en situaciones de gestión favorables, positivas. Ahora, frente a los problemas concretos de la ciudad, directamente nada, o sea, tratan de desvincular la persona de la política. Esto es una política pública. Acá no fue una transgresión ética, no fue un error individual, es una política pública, es la demostración de cómo una política pública puede llegar a un colapso por falta de planificación y obviamente por falta de sensibilidad, porque la verdad es que puedo entender, no lo puedo entender, pero metele que el jefe de gobierno y el ministro no estén al tanto de cómo va a ser minuciosamente el operativo este día, pero que toda la línea de funcionamiento orgánico, ninguno de estos muchachos supuso que los jubilados iban a llegar antes, ninguno de estos muchachos supuso que teniendo 7.000 personas convocadas, lo más razonable era desconcentrarlo en pequeños lugares, porque de esa manera la gente podía entrar y salir más fácil. Leandro, y pensando en nosotros, digamos, en los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que estamos pendientes de vacunarnos o de vacunar a nuestros padres, hay posibilidad de que porque hay muchos problemas con la vacunación en la ciudad. Lo que vimos ayer fue una demostración gráfica, pero después tenés que la ciudad vacuna a 2.000 personas por día cuando el promedio de la provincia de Buenos Aires es 50.000. O sea, es muy bajo el ratio de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, viene a un ritmo súper lento. ¿Hay forma de que la nación intervenga para que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires estemos protegidos frente a la inacción o a la mala gestión de la ciudad, o estamos librados
a que nos tocó esto, digamos. No, Martín, mirá, a ver, vos recordás que primero Luana y después Carla le ofrecieron ayuda al gobierno de la ciudad. Sí. Cuando se dio la discusión sobre la distribución de partidas en obras sociales siempre paga, saltó Luana diciendo, che, la obra social más importante de los jubilados de la ciudad es el PAMI, nadie nos ofreció, no importa, no obstante lo cual, si ustedes necesitan la infraestructura del PAMI para vacunar, sepan que cuentan con nosotros. No le atendieron ni el teléfono. Entonces, viste, a ver, como te decía recién, ayer porque pegaron el salto, pasaron de 2.000 a 7.000 personas. Hoy hay 9.000 personas convocadas. Esperemos que hayan tenido la capacidad de prever de mejorar esta situación para hoy, de prever que esto puede ser a volver a ocurrir, y que no confíen solamente en el efecto desaliento, que la gente porque vio las imágenes en la tele diga, no, espero más tarde para vacunarme y no voy para no contagiarme, porque sería un fracaso total. Pero el gobierno de la ciudad debería aceptar la ayuda del PAMI y la de Carla Bisotti, claramente. Leandro, pareciera ser que en los últimos tiempos Horacio Rodríguez Larreta, que parecía invulnerable y incombustible, algo muy similar a lo que le sucedió en algún momento también en el periodo político a Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Que en algún momento, cuando se transformó en el challenger, en el retador, empezó a quizás estar en la pole position de la carrera presidencial, empieza a ver sus debilidades o sus flaquezas, y pareciera ser que se está verificando esto también con Horacio Rodríguez Larreta. Y cuento 3 episodios. Uno es su pelea con los docentes, ¿no? Una cosa, insistió en esa pelea con los docentes, con el regreso a clases, y terminó de alguna manera, no perdiendo, pero de alguna manera retrocediendo en algún aspecto. Es muy difícil en la tradición política en Argentina, vos lo sabés, el costo que tuvo por caso en el último ejemplo con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, pero es casi como un Vietnam para un gobernante pelearte con los docentes. Quizás no puedes ganar, quizás no la perdés, pero tampoco la puedes ganar. Sí, recordá el paro de Alfonsín. No sé si bueno, sí, la marcha blanca, sí, la famosa marcha de Alfonsín, a Menem también con la carpa blanca. Siempre históricamente pelearte con los docentes es un error que lo terminás pagando, y parecía ser que iba a ser un triunfo fácil de Larreta y terminó perdiendo. Después, su viaje a Bucios, ¿no? Y abrir las sesiones ordinarias del Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires en Zunga, digamos, recién llegado de Brasil, digamos, a pesar de toda la protección mediática que tiene. Y ahora esto. Y la pregunta te hago nosotros somos muy críticos de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros muy críticos del Frente de Todos. Creemos que es una oposición muy titanes en el ring, que dice una cosa cuando va a la televisión y después bajo cuerda, especialmente el PJ Capital, lo decimos taxativamente además, así como hablamos del blindaje mediático de muchos medios que supuestamente son de centro izquierda o kirchneristas o antimacristas, no replican esa posición frente a Rodríguez Larreta. Y te pregunto por la política, ¿qué salida política / electoral va a tener esto? Los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que son muchos, que son miles, que es un porcentaje importante, que no están conformes con la gestión de Rodríguez Larreta, pero no encuentran una expresión electoral. Bueno, mira, primero lo que hay que entender es que la oposición tiene que ser autónoma del gobierno de la ciudad, y autónoma en todo sentido, en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales. Vos no podés ser oposición a un gobierno si no estás convencido que podés gobernar mejor que ellos, o si no estás convencido que se puede hacer política sin la necesidad de pactar cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que hay que construir un gran movimiento cultural. Es cierto que los aparatos políticos a veces buscan su supervivencia, y eso va en contra por ahí del dinamismo que la sociedad espera de la oposición, pero también es cierto que la verdadera oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es una oposición cultural que se insinúa en movidas como la de Costa Salguero. De hecho, yo pienso que si nosotros quisiéramos de verdad disputar la ciudad, además de encontrar un buen candidato, tendríamos que encontrar un buen programa y construir un paradigma social, cultural, ideológico y filosófico alternativo que enamore a las porteñas y a los porteños. Porque si hay un candidato malo es Larreta, sin embargo no para de ganar elecciones, o sea, no transmite emociones, no transmite ideas, no es carismático, pero sin embargo pareciera ser
la construcción del PRO, la marca del PRO, esa construcción antiperonista, esa construcción eficientista, que empatiza con las aspiraciones de la clase media, tiene un piso electoral superior al 45% en la Ciudad de Buenos Aires. Para disputar esa hegemonía hay que construir un paradigma alternativo. Y esto es definir, parece abstracto pero muy concreto, es definir los principales valores y las principales ideas que van a marcar la diferencia. Si ellos son una ciudad gris, nosotros tenemos que ser una ciudad verde. Si ellos privilegian lo privado, nosotros tenemos que privilegiar lo público. Si ellos son hiperindividualistas, nosotros tenemos que construir comunidad. Si ellos son el sector del privilegio, nosotros tenemos que buscar una ciudad emprendedora. Para mí la palabra emprendedora es una de las palabras que no le podemos regalar. Coincido 110% con vos. He tenido una discusión interna acá en el programa reivindicando la palabra emprendedor. Sí, porque, a ver, el peronismo básicamente es eso, en términos del sacrificio, del esfuerzo, del progreso del trabajo, de las capacidades creativas, de la fuerza productiva de la sociedad. Lo que pasa es que estos tipos tomaron ese concepto para defender el privilegio. Por ejemplo, a mí me causa mucha gracia cada vez que hablan a favor de la meritocracia y tras cartón te defienden la herencia, ¿no? Como concepto, ¿no? Porque si crees en la meritocracia se supone que los privilegios de origen, digamos, no se tienen que transmitir de generación en generación, o si se transmiten tienen que estar atenuados por políticas igualitarias que determinen de que el punto de partida de todos es más o menos parecido. Y bueno, y fíjate qué tanto no es una ciudad que ayude al emprendedurismo, que si yo te pregunto cuáles son las políticas que llevó adelante el gobierno de la ciudad para defender a la pyme, no se te ocurre ninguna. Si vos decís, che, a ver, IFE y ATP, todo el mundo lo asocia con el gobierno nacional, ¿no? Porque se trató de sostener el consumo, o si querés la demanda y la oferta. Pero del gobierno de la ciudad no hay ninguna política para incentivar nada, ninguna política. ¿Eso por qué? Porque tiene una cosmovisión de un Estado que en realidad gerencia solamente los servicios esenciales, hace que hace, y después garantiza básicamente la continuidad de las corporaciones, de las fuerzas más concentradas de la ciudad. Ahora, para oponernos a eso, acá lo que hay que construir es un sentido de lo público, de la micropyme, del esfuerzo y del sacrificio de la gente que tira para adelante, de la creatividad, del diseño. O sea, nosotros tenemos que armar un gran movimiento cultural. Yo espero que esta elección sirva un poco para eso, y obviamente quiero laburar y estoy laburando para que la elección del 2023 no solamente tengamos una fórmula competitiva, sino tengamos definido claramente un modelo de ciudad alternativo que pueda hacer que personas que tal vez no sean kirchneristas, pero que tengan una sensibilidad parecida a la nuestra, se copen y se puedan sumar en la epopeya de ganarle a un proyecto cultural que desde no solamente desde la Argentina, sino que tiene apoyos, se podría decir, globales, porque la construcción del PRO es una construcción que se nutre, digamos, del aporte del PP y de la derecha española, que se nutre del aporte de la derecha latinoamericana, digamos, que se nuclea a veces en el Grupo de Lima, se nutre de construcciones culturales que son globales y líneas culturales que son globales, que trabajan en la concepción de una nueva derecha, y nosotros necesitamos a eso ponerle una construcción más diversa, más plural, que identifique claramente valores opuestos y alternativos en el marco de un proyecto político. Pero esto es cultural y colectivo y no depende solamente de las estructuras. Depende fundamentalmente, si querés, de la capacidad, de dos capacidades. De la capacidad de seducir y de convocar a gente nueva, que para mí es una de las claves, y de la capacidad de articular de acuerdo a la diferencia. Jorge Alemán, mi amigo, suele decir que hacer política es articular la heterogeneidad. Y eso es el desafío que nosotros tenemos por delante y para lo que estoy laburando yo, por lo menos. Leandro, Fabiana Solano te saluda, ¿cómo andás? Bien. Bueno, escuchamos muy muy atentamente lo que planteás en términos de el armado de una nueva propuesta política para hacer oposición a Larreta y al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero esto es una opinión personal, es el mismo discurso que venimos escuchando de muchas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y después, cuando llega la elección, la fórmula que se elige no funciona, el esquema y el proyecto de ciudad propuesto no encaja, no encaja con el peronismo. Pareciera que hay una barrera también dentro del propio peronismo de abarcar estos temas que por ahí son, se pueden como etiquetar como temas más burgueses, temas ligados más a lo urbano en términos estéticos,
que el peronismo también es reacio. ¿No crees que hay adentro del peronismo también un problema con la ciudad de Buenos Aires? Porque la sensación es que la ciudad se regala cuando llegan las elecciones. A ver, yo no creo que la ciudad se regale, creo que por ahí es difícil encontrar un modelo de acumulación que nos convenza a todos que se puede ganar. Eso por un lado, pero que se regale tanta perversidad y tanto cinismo. No, digo que no se ponen los esfuerzos necesarios como 100 provincias. O más que se regala, quizás se negocia. Decir, bueno, mira, tengo 25% del electorado, dame mi parte de poder, dame jueces, dame fiscales, dame contrato, dame presupuesto. Bueno, acá, chicos, pareciera ser que el PJ Capital tiene esa táctica. De hecho, para mí, el PJ Capital está conducido políticamente por Rodríguez Larreta. Digamos, la estrategia del PJ Capital la conduce Rodríguez Larreta, para mí. El gran problema que tenemos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires es que la persona que encabeza la lista de la oposición no es el que lidera territorialmente, no lidera políticamente el territorio. Bueno, pero yo les pido que me eximan a mí esta discusión porque yo no provengo del peronismo. Entonces, hablar de un partido político al cual no estoy afiliado... Está bien, pero... Para. Segundo, yo creo que hay muchas compañeras y compañeros del peronismo que tienen una visión de poder, transformadora y progresista, y también sé que hay otros sectores que no la tienen. Ahora, nosotros para construir, y este es el laburo que a ver, no digo que ustedes me pidan, pero que yo asumo como que tengo que hacer en representación de las ideas que ustedes sostienen, es el de articular. Y yo voy a tener que articular a un montón de grupos políticos y de grupos sociales al principio, hasta transformarlos en un movimiento cultural potente que gane, que va a requerir de todos los sectores del peronismo y de sectores que no son peronistas pero que tienen una sensibilidad parecida. Entonces, si nosotros a la hora de hacer esta convocatoria, y yo por lo menos a la hora de hacer esta convocatoria, confundiera mi rol y en lugar de tratar de articular, subrayar a las contradicciones para caer simpático con la audiencia de ustedes o incluso para acumular políticamente, dañaría mi capacidad de acumular y de construir una mayoría. O sea, en mi cabeza está que nosotros necesitamos a todos los compañeros del peronismo, necesitamos a sectores más amplios y nadie tiene que sentir que hay una construcción que va en contra de los intereses de tal o cual sector, sino a favor de una propuesta superadora al macrismo. Entonces, el tema no es satisfacer obviamente a nuestra audiencia, ese no debería de ser su trabajo. El tema es poner un candidato A que sea competitivo, B que quiera ganar, y sé que no lo ponga el aparato, sino que lo ponga la sociedad a través de sus formas de participación, cosa que al otro día de la elección, si pierde, aún si perdiendo, puede construir políticamente algo a mediano y largo plazo, y no pase lo de Filmus, que era el candidato ideal del PJ Capital, porque perdía y después iba a la casa, o no pase lo que pasó con Cabandier, o lo que pasó con Recalde, o lo que pasó con Lamens. O sea, hasta que no haya, que la persona que tenga los votos, además sea la persona que conduzca políticamente el territorio, la oposición y los votantes fundamentales, a mí no me preocupa el PJ Capital, lo que me preocupa es que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen una alternativa al macrismo. Eso es lo preocupante. Lo que le pasa a los políticos, lo que le pasa a los dirigentes, problema a los dirigentes. A mí no me molesta, a mí no es algo que me preocupe eso. Claro, no, pero a ver, lo que te digo es, me preocupa que termina la elección y parecen, viste, como le decía Menem de Palito Ortega, viste, que hacen 3 meses de gira como si fuera que están presentando un disco y después se van de vacaciones. Bueno, eso me preocupa. Me preocupa con Filmus, que nos convenció de que iba a perder. Me preocupa con Recalde, me preocupa con Cabandier, me preocupa con Lamens, y me va a preocupar si el próximo sos vos, si vas a ocupar ese rol. O vas a ser el nuevo Lamens, vas a ser el nuevo Filmus, o vas a ser una persona que va a tener votos y además el liderazgo político del territorio. No, mira, yo a diferencia de otros dirigentes políticos, yo no me autopostulo. Esta cosa de me autopostulo es narcisista, individualista y va contraria a la idea de ciudad que... No, pero todo indica que podés llegar a ser el candidato y bien ganado lo tenés, Leandro. Sirve. Y bien ganado lo tenés. Pero una cosa... Mirá, la cantidad de mensajes que tengo acá, que Leandro candidato, o sea, los oyentes ni siquiera di el teléfono al aire. Muchos oyentes consideran, o muchos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, se sienten representados por vos. ¿Es así? Bueno, sí, eso... ¿Eso en política pasa o no pasa? Con vos está pasando. Bueno, joya. Si eso pasa, digamos, y la verdad las compañeras y los compañeros piensan que el responsable o el mejor candidato para encabezar este proyecto soy yo, obviamente lo voy a hacer con mucho orgullo y muy agradecido de la confianza que me dan, ni en pedo voy a bajarme.
O sea, ni en pedo voy a bajarme de la pelea. Igual, ni en pedo me voy a bajar de la pelea en el lugar que me toque. O sea, uno a veces en política va acumulando responsabilidades. Yo la responsabilidad que tenía al principio, cuando entré a la legislatura, no es la misma responsabilidad que tengo ahora, ni la cosmovisión ni la capacidad articular. Obviamente que yo aspiro a ser parte de una construcción mayoritaria que se sostenga en el tiempo, porque de hecho, creo que en algún momento lo hablé con vos, yo creo que lo que hay que construir es un proyecto, digamos, de mediano y largo plazo. Creo que se puede ganar la ciudad en el 2023, pero si no se pudiera por algún motivo ganarla en el 2023, hay que tener una construcción que permita ganarla definitivamente en el 2027. O sea, pensar en el mediano y en el largo plazo significa, como decíamos recién, iniciar un proceso de acumulación que no avance y retroceda, digamos, que no se desdibuje con el tiempo. Mi característica militante siempre la di al frente. O sea, a mí cada responsabilidad que me dieron, me hice cargo, digamos, y la gente sabe, digamos, las que me siguen en las redes sociales, o los que más o menos saben qué es lo que hago, que donde hay un quilombo en la ciudad yo estoy. Sea la hora, o sea, yo vivo para esto, y como yo, muchas de mis compañeras y de mis compañeros, o sea, yo, por ejemplo, cada vez que pasa algo con violencia institucional, recibo un llamado de Victoria Montenegro. Cada vez que pasa algo en una villa, recibo un llamado de Marubieli. Cada vez que hay algún quilombo, digamos, en algún colegio o en algún centro de estudiantes, recibo un llamado de Lucámpora. Con Mariano Recalde permanentemente tengo vínculo y relación para tratar de ver cómo hacemos para ayudar a los sectores productivos y del trabajo. O sea, lo que yo te entiendo tu planteo, y yo quiero asumir esa responsabilidad, pero la asumo si los compañeros y las compañeras, digamos, suponen que el mejor candidato para hacer eso soy yo. Y eso tiene un momento, que es el momento de la construcción de las listas. Mientras las listas no se construyan, la responsabilidad de todos es laburar para el equipo. Una vez que las listas se construyen, se definen nuevos roles. Yo hoy no tengo el rol de conducción del distrito porque no soy presidente del bloque, porque no soy el presidente del PJ. Yo soy un legislador que acompaña la conducción estratégica de otras compañeras y de otros compañeros. Si el día de mañana el proyecto definiera que el mejor candidato para encabezar la lista de nuestro espacio soy yo, asumiría con gusto la responsabilidad de articular y asumiría con gusto la responsabilidad de, sea cual sea el resultado de la elección, construir la mayoría cultural, política e ideológica necesaria para desalojar del poder a la derecha y para que gobierne en esta ciudad un proyecto popular, democrático, progresista y feminista. Que, a ver, toda la vida milité para esto. O sea, yo no disocio mi militancia de mi vida. Como yo hablo en primera persona, pero podría hacerlo extensivo a muchos compañeros y compañeras que entendemos que nuestra misión en esta vida de trascendencia no es ganar elecciones, flaco. Mi misión en esta vida es transformar la realidad. Bien. Yo empecé a militar desde los 13 años, inspirado, digamos, con la idea del hombre nuevo del Che. O sea, a ver, desde ahí me vinculé con la política, ¿no es cierto? Y siempre construimos la idea de que la democracia no solamente era un régimen electoral, sino una forma de vida. Y que esa democracia tenía que radicalizarse, y que esa radicalización tenía que construir una sociedad más igualitaria. A ver, yo lo digo con humildad, yo no estoy ni por la guita ni por los cargos, o sea, ni tampoco por el bronce. O sea, yo, digamos, mi participación en la política se debe exclusivamente a mis convicciones, a mi curiosidad y a mi sensibilidad. Yo no me puedo quedar quieto sin saber si efectivamente vamos a poder algún día en esta ciudad de Buenos Aires utilizar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de los pobres, de los laburantes, de la gente que la pasa mal, porque desde que soy pibe ambiciono esa posibilidad. No ser yo el número uno, sino ser parte, protagonista de un colectivo que tenga como vocación transformar de verdad las cosas. Leandro, muchas gracias por el intercambio. Siempre que conversamos creo que salen diálogos interesantes. Gracias por prestarte al intercambio sincero con este humilde programa de radio. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo. Hasta luego. Estaba recién Leandro Santoro. Me gusta, los intercambios son sinceros. Y me gusta que podemos replicar las charlas que tenemos en privado, cuando me junto con él, cuando converso con él, la podemos replicar al aire. Con sinceridad. Decimos las mismas cosas siempre, ¿no? Creo que es un atributo, el pequeño mínimo atributo que tiene este programa de radio, que podemos sostener públicamente muchas de nuestras posiciones que sostenemos en privado. 9:28 minutos, estamos